Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y que ha estado circulando mucho en los medios y en las redes sociales. Ya saben que me encanta traerles información fresca, chismes jugosos, pero siempre con respeto y tratando de entender lo que realmente está pasando. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que amamos por sus papeles en series como Erkenci y que últimamente ha estado en el centro de la atención mediática. Y no solo por sus proyectos profesionales, sino también por algo que muchos fans le preguntan constantemente: ¿Can Yaman? Sí, ese Can Yaman. Parece que la sombra de su pasado romance o colaboración profesional, dependiendo de cómo lo veamos, sigue persiguiéndola. Y hoy vamos a analizar qué hay detrás de todo esto, porque Demet aparentemente explota cuando le mencionan a Can Yaman, y si realmente hay algo más profundo en esta situación. Antes de que nos metamos de lleno, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí les traigo contenido fresco y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco, chismes, análisis de series, entrevistas y mucho más. Así que si son fans de las novelas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir es una figura pública, eso es innegable. Y como figura pública, está constantemente expuesta al escrutinio de los medios y del público. Pero, ¿hasta qué punto es justo que se le siga preguntando por una persona con la que trabajó hace años y con la que, según ella, solo tuvo una relación profesional? Porque esa es la clave aquí. Demet ha sido muy clara en varias ocasiones al afirmar que su relación con Can Yaman fue puramente profesional. Y aunque los fans, alimentados por la química que vieron en pantalla en Erkenci, hayan fantaseado con un romance, la realidad puede ser muy diferente. Es importante recordar que los actores son profesionales. Su trabajo es interpretar personajes, crear emociones y hacernos creer en historias de amor, aunque detrás de las cámaras no haya nada más que una relación laboral. Y a veces esa línea entre la ficción y la realidad se difumina, especialmente cuando los actores tienen una química tan palpable como la que tenían Demet y Can. Pero eso no significa que debamos asumir que hubo algo más. Entonces, ¿por qué Demet explota? Yo creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la insistencia constante en un tema que ella ya ha aclarado una y otra vez debe ser frustrante. Imaginen que cada vez que van a trabajar, alguien les pregunta por un excompañero de trabajo con el que tuvieron una relación hace años. Sería agotador, ¿verdad? Además, esto puede desviar la atención de sus proyectos actuales. Demet es una actriz talentosa que ha trabajado duro para llegar a donde está. Tiene muchos proyectos interesantes en marcha, y es lógico que quiera que se la reconozca por su trabajo y no solo por su pasado. Otro factor importante es el respeto. Seguir insistiendo en un tema que ella ha dejado claro que no quiere hablar es una falta de respeto hacia su privacidad y hacia sus decisiones. Demet tiene derecho a decidir de qué quiere hablar y de qué no, y si ella ha dicho que no quiere hablar de Can Yaman, deberíamos respetar su decisión. Además, creo que hay un componente de machismo en todo esto. No quiero generalizar, pero a menudo se espera que las mujeres hablen de sus relaciones pasadas, que justifiquen sus decisiones amorosas y que den explicaciones sobre sus exparejas. Mientras que a los hombres se les da más libertad para seguir adelante y no se les exige que rindan cuentas sobre su pasado. Es como si las mujeres estuvieran siempre obligadas a dar explicaciones y a complacer las expectativas de los demás. Profundicemos en este punto. La sociedad históricamente ha impuesto roles de género muy definidos, donde la mujer es vista como un objeto de deseo y se le exige una pureza y un comportamiento ejemplar. Cuando una mujer rompe con estos roles, o simplemente decide no ajustarse a las expectativas sociales, se le critica y se le juzga con mayor dureza que a un hombre en la misma situación. En el caso de Demet, se espera que hable de Can Yaman, que dé detalles sobre su relación, que revele si hubo o no algo más allá de lo profesional. Se espera que complazca la curiosidad de los fans y de los medios, aunque ella haya manifestado claramente su deseo de no hacerlo. Esta exigencia no es casual. Es un reflejo de una sociedad que aún no ha superado los prejuicios de género y que sigue imponiendo a las mujeres estándares de comportamiento que no se aplican a los hombres. Y hablando de Can Yaman, ¿cómo encaja él en todo esto? Bueno, Can ha seguido su propio camino, tanto profesional como personal.
Ha trabajado en proyectos en Italia, ha tenido otras relaciones. Y parece estar enfocado en su futuro. No creo que él sea el culpable de que Demet siga siendo asociada a él. Pero sí creo que los medios y los fans tienen una responsabilidad en dejar atrás el pasado y permitir que ambos sigan adelante con sus vidas. Es cierto que Can Yaman ha sabido gestionar su carrera post-Erkencikus de manera que se ha distanciado, al menos en la percepción pública, de su relación con Demet. Ha apostado por nuevos proyectos, nuevos mercados y nuevas relaciones. Sin embargo, la persistencia de los medios en relacionarlos, aunque sea de manera indirecta, no deja de ser una forma de perpetuar esa imagen de pareja ideal que tanto caló en el público. Es comprensible que los fans sigan sintiendo nostalgia por Erkencikus y por la química entre Demet y Can. Fue una serie muy exitosa que generó mucha ilusión y que dejó una marca en muchos corazones. Pero es importante recordar que la serie es ficción y que la vida real es diferente. Demet y Can son dos personas diferentes con sus propias vidas, sus propias carreras y sus propias decisiones. Y debemos respetar eso. La fuerza de las telenovelas turcas reside precisamente en su capacidad para generar conexiones emocionales profundas con el público. Los personajes se convierten en parte de nuestra vida, sus alegrías y sus penas nos afectan como si fueran las nuestras. Y cuando la química entre los actores es tan evidente como lo fue entre Demet y Can, es natural que los fans fantaseen con una relación real. Sin embargo, es fundamental distinguir entre la ficción y la realidad, entre los personajes y los actores que los interpretan. Quizás también exista un factor de agotamiento mediático por parte de Demet. Estar constantemente expuesta a la prensa, a los paparazzi y a las preguntas incisivas debe ser extremadamente desgastante. Es como si no tuviera espacio para respirar, para ser ella misma, para tomar sus propias decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Y eso inevitablemente genera frustración y puede llevar a reacciones explosivas. Imaginemos por un momento la vida de Demet, cada paso que da es fotografiado y analizado, cada palabra que dice es interpretada y reinterpretada. No tiene privacidad, no tiene libertad para ser ella misma sin tener que preocuparse por las consecuencias mediáticas. Esta presión constante, este escrutinio permanente, es una carga muy pesada que puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona, incluso de una figura pública. Pensemos también en la presión que siente Demet como modelo a seguir. Muchas jóvenes la admiran y la ven como un ejemplo de éxito y de independencia. Y al insistir constantemente en su pasado con Can Yaman, se le está negando la oportunidad de mostrar otros aspectos de su personalidad y de su carrera. Se le está encasillando en un rol que ella ya ha superado. Demet es mucho más que la protagonista de Erkencikus. Es una actriz versátil, una emprendedora, una mujer comprometida con causas sociales. Al limitar su imagen pública a su relación con Can Yaman, se le está privando de la oportunidad de inspirar a otras mujeres con sus logros y con su visión de vida. Es importante destacar que Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran determinación. Ha construido su carrera a base de esfuerzo y talento, y ha sabido superar los obstáculos que se le han presentado. No creo que necesite que nadie la defienda, pero sí creo que merece respeto y comprensión. Demet ha demostrado una gran madurez al manejar la presión mediática y al mantenerse fiel a sus principios. Ha sabido separar su vida personal de su vida profesional, y ha defendido su derecho a la privacidad con firmeza. Su actitud es un ejemplo para muchas mujeres que se enfrentan a situaciones similares. Creo que deberíamos dejar de ver a Demet solo como la ex de Can Yaman, o como la protagonista de Erkencikus. Es mucho más que eso. Es una actriz talentosa, una mujer inteligente y una persona que merece ser valorada por lo que es y por lo que hace, no por su pasado. Es hora de que los medios y los fans reconozcan la individualidad de Demet y que le permitan construir su propia narrativa, sin estar atada a una relación pasada que ya no define su presente. Y quizás la palabra explota en el título es un poco exagerada. Tal vez simplemente se cansa, se frustra, se siente invadida en su privacidad. Y eso es comprensible. Creo que todos, en algún momento, hemos llegado a un punto en el que necesitamos poner límites y decir basta. Y eso es lo que creo que Demet está haciendo. Poner límites no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de autodefensa, una forma de proteger la propia integridad y de preservar la salud mental. Demet tiene todo el derecho a poner límites a la curiosidad ajena y a decidir de qué quiere hablar y de qué no.
En resumen, creo que la insistencia en preguntar a Demet Özdemir sobre Can Yaman es una falta de respeto hacia su privacidad, que desvía a atención de sus proyectos actuales, que la encasilla en un rol que ya ha superado, y que contribuye a una cultura de machismo en la que se espera que las mujeres rindan cuenta sobre su pasado amoroso. Debemos respetar su decisión de no hablar del tema y permitir que siga adelante con su vida y con su carrera. Debemos apoyar a Demet en sus nuevos proyectos, valorar su talento y reconocer su individualidad. Es importante recordar que las figuras públicas también son personas, con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Y debemos tratarlas con respeto y con comprensión. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras acciones tienen en la vida de los demás, y debemos evitar perpetuar estereotipos y prejuicios que dañan y limitan. Además, consideremos el impacto que este constante acoso mediático tiene en la salud mental de Demet. La ansiedad, el estrés y la depresión son problemas muy reales que pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su fama o fortuna. Es crucial que los medios y los fans sean conscientes de las consecuencias de sus actos y que actúen con responsabilidad y empatía. En definitiva, la situación de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la forma en que tratamos a las figuras públicas, sobre los roles de género que aún persisten en nuestra sociedad y sobre la importancia del respeto y la empatía en nuestras interacciones. Debemos aprender a valorar a las personas por lo que son y por lo que hacen, y no por su pasado o por las expectativas que otros tienen sobre ellas. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado una perspectiva diferente sobre esta situación. Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo y por su apoyo constante. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que los medios y los fans deberían dejar de preguntarle a Demet sobre Can Yaman? ¿O creen que es parte de su trabajo como figura pública? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, aquí les traigo contenido fresco y entretenido sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.